En esta ocasión abordaremos la segunda parte del tema fenómeno criminal. En la sesión anterior hablábamos de uno de los componentes del fenómeno criminal, como lo es la realidad jurídica, y decíamos que este componente nos va a ayudar a identificar la conducta o acción. Segundo, los elementos que componen a esa conducta o acción. Tercero, esa conducta o acción ya está siendo sancionada adentro de una normativa, sí o no. Si se encuentra dentro de una normativa, ¿será que debo de reformar esa normativa y actualizarla a las exigencias de la conducta? Y en caso que no esté regulado adentro de una norma penal, verificar a dónde podría regular yo esa conducta, o únicamente puedo abocarme a la norma penal para la sanción de la misma y por tanto generar una nueva ley o un nuevo artículo que lo regule. Junto a ello, también la realidad jurídica nos presenta un esencial aporte, como lo es el establecer la legitimación que va a tener el Estado al regular esa conducta. Y esa legitimación hablábamos que viene dada de qué busca proteger el Estado al regular esa conducta. ¿Un interés o un bien jurídico? Lo importante aquí es que este tiene que estar delimitado. En la clase anterior yo les traía a cuenta nuestra ley contratos de terrorismo y especialmente el artículo 13 que sanciona todas aquellas organizaciones terroristas. Yo los insto para que lean el artículo, busquen una serie de resoluciones, pueden encontrar en jurisprudencia diversas resoluciones de tribunales, de cámaras, aún de sala de lo penal, en las cuales se relaciona el precepto legal y se relaciona el bien jurídico que tutela. Lo que llama la atención en este caso en particular es que de acuerdo al tribunal al que usted se aboque, así aparece un bien jurídico que tutela. Para algunos va a ser la paz pública, para otros va a ser la seguridad. Hay unos que nombran hasta 3 bienes jurídicos que se encuentran protegiendo esta norma. Pero la realidad es que cuando nosotros generamos un precepto legal en el que se sanciona una conducta, el bien jurídico tiene que ser claramente identificado por todos, así como es en el caso del homicidio. Yo les pregunto a ustedes cuál es el bien jurídico que tutela y en una sola voz me dirán la vida. Pero en este caso de las organizaciones terroristas hay una peculiaridad la cual nos deja un sinsabor y a nivel de criminólogos nos estaría afectando la realidad jurídica y nos llevaría a plantearnos un estudio acerca de esta normativa y de ese pequeño impasse que presenta. Muy bien. Habíamos cerrado con la realidad jurídica y estábamos iniciando el abordaje del segundo elemento, el cual refiere a la realidad individual. Decíamos que en la realidad individual podemos hablar del delincuente cuando la conducta ya se encuentra regulada y sancionada en una norma jurídica existente, o de un criminal, cuando también se contemplan aquellas conductas antisociales que aún no se encuentran reguladas adentro de una norma, pero que están generando un perjuicio a un bien jurídico o interés tutelado y que por tanto a nivel de sociedad, a nivel de políticos, a nivel de entorno jurisdiccional debemos comenzar a analizar esta conducta y ver de qué forma, a través de qué políticas de prevención podemos frenarla, si no es que con una normativa penal. Muy bien, decíamos que criminal es el autor del crimen, es el sujeto individual, actor principal del drama antisocial. Muy bien, cuando hablamos aquí de un sujeto individual, no es que estemos dejando por fuera aquellas organizaciones o aquellas asociaciones que se nos presentan en que está conformada por 2 o 3 personas. Cuando
hace el enlace en la criminología como el autor del crimen, el sujeto individual, lo que quiere decir es que cuando nosotros analicemos la conducta, tenemos que lograr vincular a 1, 2, 3, 4, 5 sujetos con la acción. Yo no puedo imputar o vincular a un sujeto con una acción simplemente afirmando que él forma parte de la organización. En algún momento yo tengo que descender. Es cierto, forma parte, pero en esta ocasión respecto de este delito, ¿cuál fue su función? ¿Cuál fue su acción? Yo tengo que lograr vincularlo y es por eso que la criminología nos habla de sujeto individual. No voy a tomar a 8 sujetos y los voy a sancionar por igual cuando en verdad la conducta que ha ejecutado cada uno o la función que tuvo cada uno fue diversa. Es una persona como cualquier otra, claro está. ¿Por qué? Porque ésta se desenvuelve adentro de la sociedad y ha recibido influencias. Nosotros, desde el momento que nacemos, vamos a un entorno familiar, después vamos a un entorno educativo, después vamos a un entorno laboral. Entornos los cuales en cierta forma vienen a influenciar la forma en que nosotros actuamos, que nosotros nos desenvolvemos. Y esto es muy importante, porque a partir de ahí también vamos a analizar la conducta del ente antisocial o el ente delictivo. Algo muy importante es que cuando nosotros examinamos la realidad individual, para la criminología es base traer a cuenta el grado de imputabilidad que se le puede reconocer a este sujeto, y para ello se parte de la capacidad de entender y de querer el resultado de la acción llevada a cabo. Así las cosas, no basta para la criminología el lograr encuadrar la acción frente a lo actuado por el sujeto. Puede ser que el sujeto sí mató a X, pero para la criminología no solamente le interesa saber, bueno, ¿esta sanción está regulada dentro de una norma? Sí. ¿Es reprochada? Sí. Ahora, para la criminología es muy trascendental examinar el nexo causal, es decir, no solamente la responsabilidad simple de afirmar que el sujeto mató a X, le interesa la realidad penal compleja. ¿A qué quiere decir esto? Azúa nos decía, es la mismicidad, es decir, a quien pertenece el acto. Hasta ahí no se queda la criminalidad. La criminalidad examinada ante los ojos de la criminología parte de una responsabilidad compleja, en la cual yo no solamente voy a verificar si el sujeto incumplió o no la norma, sino que me interesa saber si él tenía la capacidad de incumplirla. Es decir, si tenía la capacidad de comprender la naturaleza de sus actos y las consecuencias del mismo. ¿En razón de qué? Pues bueno, en razón de su edad, en razón de algún trastorno mental, en razón de alguna anomalía física, biológica que presentara, la cual va a venir a desembocar entre su capacidad y querer se encuentre limitada. Y es ahí donde podríamos hablar de una inimputabilidad o inimputabilidad disminuida. Entonces, yo examino al delincuente, lo vinculo con la acción, pero no agoto mi examen con él. Entro a evaluar una responsabilidad penal compleja, en la cual me interesa muchísimo saber el aspecto biológico, psicológico y social de ese sujeto que ha incumplido la norma. Pues claramente, si la conducta encuadra con la sancionada por el derecho penal, va a haber una desaprobación social, eso está más que claro. Pero en el aspecto de la culpabilidad nosotros ya nos detenemos y no solamente nos quedamos con la integración del acto y la norma, sino que también tengo que abordar aspectos de imputabilidad. Y estos aspectos de imputabilidad son los que me van a permitir dilucidar qué tipo de sanción debo de aplicarle a este sujeto si es que concurre una sanción sobre él.
o tendría que proceder a una medida de seguridad. El problema aquí, y es sobre el cual reflexiona la criminología, es cuando yo tengo al sujeto que efectivamente ejecutó la acción, pero hay un pequeño detalle adentro de su desarrollo psíquico y por tanto su grado de imputabilidad no es el que tendría una persona normal, por así decirlo. Es decir, este sujeto en verdad no tenía la capacidad plena de entender o de creer el resultado o la lesión que generó, lo cual me presenta un reto, porque ya no solamente estoy hablando de una sanción, sino que estoy hablando de unas medidas que tengo que tomar hacia este sujeto, el cual ha incurrido en una acción delictiva, porque al final sí ha incurrido en una acción delictiva, pero el tratamiento que le tengo que dar de acuerdo a los elementos que tengo que componen a estos sujetos son los que debo de analizar. Y es lo que la criminología nos dice. No podemos pretender abocarnos y aplicar de una forma positivista la norma sin sentarnos a evaluar sujeto por sujeto de acuerdo a cómo se nos presenta dentro de sus factores biológicos, psíquicos y sociológicos. Puede incurrir, como muy bien lo reconoce nuestra norma, una serie de factores en los cuales el sujeto no va a serle aplicada ninguna pena o factores en los cuales se le va a aplicar una imputabilidad disminuida. En el momento actual, en lugar del empleo del concepto criminal o sujeto antisocial para estos casos del examen de la realidad individual, la criminología está teniendo la tendencia de hablarnos mejor de sujetos desviados. ¿Por qué? Porque este componente puede ser más descriptivo ante los ojos de aquellas personas las cuales presentan alguna anormalidad psíquica, biológica, y es necesario señalar que no todo desviado es antisocial y por lo tanto criminal. Muy bien, si nosotros logramos evaluar la realidad jurídica, es decir, el acto, los componentes de esa acción y qué es lo que yo quiero proteger, ya tengo un factor. Segundo, determinar si está en una norma o no y si es necesario regularlo. Debo de proceder a examinar el sujeto que está ejecutando esta acción. ¿Presentan algún problema todos aquellos sujetos que llevan a cabo acciones delictivas de feminicidio? ¿Cómo debo de evaluar yo a este sujeto desde su enfoque social, psicológico y físico? Y la pregunta deviene porque para muchos de ellos es natural, es culturalmente aprobado el hecho de alzar la voz, golpear, sostener relaciones sexuales con su esposa, porque al ser su esposa tiene que generar un tipo de satisfacción. Es normal. Entonces, el problema aquí es, si yo hablo de una conducta antisocial, es porque presenta un reproche. Pero ¿qué pasa cuando dentro de la misma sociedad no está claro ese reproche para todos? Porque culturalmente se aceptan esas conductas. Vean qué importante. Y es aquí porque la criminología nos dice, debemos de evaluar y sentarnos a hablar de la realidad individual. Tenemos casos de unas jóvenes menores de edad con otros jóvenes ya de 18, 19 años, mientras ellas tienen 16, 15 años y tienen un noviazgo. Pero adentro de este noviazgo, socialmente ahora se reconoce que estos jóvenes pueden sostener relaciones sexuales. Y no es sorpresa para muchos padres de familia. De hecho, los mismos padres les enseñan que deben de tener cuidado, deben de protegerse, que la situación en algún momento se puede dar y ellos no van a estar.
entonces mejor se orienta. Ok, pero aquí viene un asunto. Si socialmente sabemos, conocemos de estos noviazgos, los cuales puede que haya relaciones sexuales, también tenemos que derivar que existe entre lo socialmente aceptable y la conducta que se sanciona. Es decir, esa menor sostiene relaciones sexuales con este sujeto de 18 años, es delito. Tenemos que integrar la realidad individual con la realidad jurídica. Y es por eso que la criminología nos dice, no me hable de un fenómeno criminal de una forma desmembrada. Si usted me examina únicamente la realidad jurídica, no vamos a entender el componente individual y social, los cuales tienen que estar presentes adentro de cualquier marco. Igual a la inversa, si yo examino el individual, tengo que traer a cuenta el social y el jurídico para poder comprenderlo. Así las cosas, cuando yo examino la realidad individual y examino la realidad jurídica, caigo a cuenta que debo evaluar la sociedad en la cual estoy aplicando esa norma, la sociedad en la cual se ha desenvuelto y ha influenciado este sujeto. Y es aquí donde traemos a cuenta la criminalidad. En esta vamos a hablar de todo aquel conjunto de conductas antisociales, pero que se producen en un tiempo y lugar determinado. No es lo mismo las acciones delictivas que se cometen en un cantón a la zona, al área metropolitana. Vamos a ver diversos componentes. Ya les traía cuenta que ustedes van a los cantones y en los cantones es normal que una persona mayor de edad se acompañe de una menor de edad y que la comunidad acepte esa forma de convivencia, aun cuando tenemos una normativa que lo sanciona. Aquí viene el elemento y por eso tenemos que integrar este otro factor, la realidad social. No me basta con tener una norma, no me basta con identificar el sujeto que comete la norma, necesito saber e identificar concretamente cuáles son las influencias que recaen sobre los individuos a consecuencia de su entorno social. Y para ello tengo que estudiar el enfoque criminal desde varios aspectos. Uno es su extensión, intensidad, orientación, dirección de la delincuencia y su frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Con la extensión, pues bueno, vamos a saber hipotéticamente el área social que ocupa en relación con el resto del comportamiento humano. Es decir, primero tengo que saber este tipo de conductas cada cuánto se comete. Y para ello puedo abocarme a las denuncias en policía, en fiscalía o a los mismos procesos judiciales, extensión legal. La extensión aparente serían todos aquellos reportes estadísticos en los cuales se van a tomar aquellas conductas o acciones que en verdad fueron denunciadas. Y la extensión real es cuando traemos a cuenta aquellas conductas que fueron denunciadas y las que todavía no fueron denunciadas pero que están presentes adentro de un entorno social. Por ejemplo, aquellos pequeños robos que se llevan a cabo en un transporte colectivo, los cuales las personas, debido a el objeto que le robaron, mejor no lo denuncian. Y es aquí donde en este tipo de extensión, que es la extensión real, vamos a traer a cuenta lo denominado cifra negra o cifra dorada. Las cifras negras son todas aquellas conductas delictivas que no son denunciadas, pero que existen. Y la cifra dorada son todas aquellas criminalidades que tienen el poder político y las ejercen de una forma impune. Muy bien. En este estudio, cuando nosotros ya abordamos la realidad jurídica con la realidad individual y estamos examinando la criminalidad, nos vamos a dar cuenta que van a existir una serie de conductas que sí devienen en un reproche social, pero que el reproche social no llega a una connotación
que oficialmente se le quiera reconocer a esa conducta una sanción o se quiera regular esa conducta, ya sea dentro de un reglamento o dentro de una norma penal. Y eso es en atención a la intensidad de los actos, de cómo se ejecutan. Y para ello tenemos que evaluar la cualidad de los delitos, es decir, si estos generan una mayor o menor gravedad en los bienes o intereses que tutelan. Porque eso es lo que determina para que la sociedad empuje, fuerce, inste al entorno político para que tome medidas legales a sancionar la conducta. La orientación o dirección de la conducta es otro factor que debemos de evaluar y se refiere a la naturaleza del objeto de la acción delictuosa. Es decir, ¿cuál es el fin de la conducta delictiva? Nosotros tenemos en diversas sociedades un repunte de varias conductas, no en todos los países tenemos una alza de homicidios, una alza de venta de drogas, una alza de extorsión. Hay otros que sí. Pues aquí nosotros tenemos que sentarnos y evaluar cuáles son los factores que activan. Si yo ya determiné la intensidad de la delincuencia, yo puedo orientar el por qué tengo esa determinada acción y la gravedad que me está generando. El otro componente, yo ya tengo la acción, ya tengo el marco, pero ahora ¿cuánta frecuencia se lleva a cabo? ¿Es en verdad una conducta que se lleva a cabo de una forma continua o es una conducta aislada que posiblemente ha causado connotación social y por eso se trae a cuenta, pero que en verdad criminológicamente advertimos que ha sido un acto aislado? Y lo que nos interesa en verdad es buscar tutelar la mayor parte de bienes posibles para darle un sentido a la norma, un sentido a la acción político-criminal. Entonces, cuando yo tengo el componente de la realidad jurídica, la realidad individual y he analizado la criminalidad conforme a su extensión, a su frecuencia, a su orientación, vengo a caer, por ejemplo, en el caso de El Salvador, que existen 4 factores de delincuencia que vienen determinados por el elemento geográfico, el elemento económico, el cultural y el político. Geográfico, ya tenemos demarcadas las zonas de cada pandilla. Económico, el ingreso que necesitan estas organizaciones terroristas, por ejemplo. Y ojo, aquí tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros tenemos el problema que al hablar de pandillas hemos entendido que todas aquellas acciones, por ejemplo, extorsivas, las cometen estos sujetos. Pero ¿qué pasa cuando esa acción extorsiva no deviene de ese tipo de organización? ¿Qué tratamiento le estamos dando? ¿Qué orientación? Cultural, tenemos el tema de los feminicidios. Político, pues actualmente tenemos en verdad muchísimos actos de corrupción que están saliendo a la luz y los cuales generan un rubro de delincuencia bastante grande y que tiene que ser tratado. Muy bien, si nosotros logramos identificar el factor de realidad jurídica, realidad individual y realidad social, vamos a entender desde una óptica criminológica los elementos de crimen, criminal y criminalidad. Es decir, voy a entender cuál es la conducta, las razones por las que se sanciona, porque voy a saber cuál es el bien o interés jurídico que se tutela y cuáles son los componentes de esa conducta. Junto a ello voy a tener claramente definido cuáles son los sujetos proclives a ejecutar esa acción delictiva y vamos a saber si corresponde, por ejemplo, un factor biológico a aquellos sujetos que rondan determinadas edades. Factor psicológico, problemas que presentan algún tipo de proceso, por ejemplo, bipolar o por ejemplo de ansiedad
que en nuestra sociedad actualmente se presenta bastante, y ello nos va a permitir también examinar nuestra sociedad actual. ¿Cómo trata nuestra sociedad actual ese marco delictivo? ¿Hay un papel activo de denuncia? ¿Existen acciones que la misma sociedad propone y son las que permiten que las acciones ilícitas se lleven a cabo? Es decir, aquellas acciones con las cuales yo quiero ahorrar determinados centavos y por ello yo no voy a declarar determinado dinero y después resulta que me estafaron con ese dinero, pero ¿cómo voy a reportar una denuncia sobre un dinero que nunca declaré? Esta conexión de los tres elementos nos permite evaluar el fenómeno criminal y nos permite, por ejemplo, traer a cuenta el hecho de no es simplemente que la norma jurídica creada no sirva, porque conforme a la realidad jurídica, esta se encuentra instituida y tiene legalidad, pero si socialmente yo no he dotado de las herramientas, del conocimiento, de la presencia de esta norma a todos los ciudadanos, ellos la desconocen. Actualmente tenemos una fuerte campaña para identificar cuáles pueden ser considerados actos de violencia, puesto que no solamente la violencia física la componen, sino que también tenemos psicológica. Pero ¿cuál podría ser una violencia psicológica? Necesito orientarlos. Ahora hablamos de una integración de los miembros LGBTIQ+, pues yo necesito orientar a mi sociedad el que refiere LGBTIQ+. Necesito que ustedes sepan cada uno de esas siglas, qué significa y cuál es el tratamiento que se le está dando socialmente. ¿Para efecto de qué? Para efecto de lograr identificar qué acción que yo lleve a cabo puede considerarse una acción que transgrede bienes jurídicos que se le tutelan a esta comunidad, o por qué va a estar regulado. Y es ahí donde yo voy a poder evaluar en verdad, de una forma efectiva, de una forma clara, un fenómeno criminal. A partir de ahí yo le voy a dar un sentido a las leyes que se generan. Ley contra actos de terrorismo, ley de extinción de dominio, ley para evitar actos de violencia contra las mujeres. Vamos a entender el por qué se instituyen estas leyes, contra quiénes o a favor de quiénes. Y es lo que nosotros como criminólogos necesitamos detectar al momento que hablemos de un fenómeno criminal. Muy bien, una vez integrado esto, nosotros vamos a buscar garantizar que en verdad la acción delictiva que se está cuestionando, que se está sancionando, se identifique la dirección de la voluntad del sujeto que la comete. No solamente voy a querer aplicar la norma e encuadrarla a una acción cometida por una o más personas. Voy a buscar darle sentido. ¿A partir de qué? De la evaluación del acto delincuencial respecto de la capacidad y del querer, y junto a ello respecto del entorno social en el que se lleva a cabo. Porque el entorno social incide en el funcionamiento mental del individuo, y es a consecuencia de ello que en muchos casos este se puede decantar por cometer conductas antisociales o no. Es aquí donde nosotros vamos a darle sentido a este principio de responsabilidad, en el que vamos a buscar erradicar una responsabilidad objetiva y darle en verdad una orientación a la regulación de la conducta, a la forma en que se va a sancionar al delincuente, al tratamiento que se le va a dar al delincuente, para lograr así garantizar una efectiva resocialización y la no consecuencia de reinserciones por parte del mismo. Porque eso es lo que buscamos al final.
No buscamos únicamente identificar que un sujeto cometió una conducta antisocial. Buscamos, es cierto, sancionar esa conducta, pero atacando de raíz, garantizando que el sujeto no las va a volver a cometer, o si las cometió, ver las razones por las cuales las cometió e intentar frenar el punto de peligrosidad que lo activa, que lo genera. Muy bien, entonces nosotros necesitamos evaluar, no caer en una imputación objetiva y examinar la voluntad y dirección del resultado. A partir de ahí nosotros vamos a integrar el fenómeno criminal y vamos a lograr una efectividad legal o una efectividad de la conducta antisocial, la aplicación, orientación y tratamiento idóneo al sujeto, ya sea delincuente o sujeto que está cometiendo las conductas antisociales o desviadas, y con ello también voy a lograr dar tratamiento a mi entorno social, el cual también incide en este sujeto y que tiene un papel muy medular, especialmente en la resocialización del sujeto o en las herramientas de apertura que se le plantean al mismo, puesto que adentro de una sociedad se plantean etiquetamientos, que por ser una persona pobre, que por provenir de determinada zona geográfica, que porque tuvo un pariente delincuente, ya etiquetamos y a esta persona le vamos cerrando oportunidades, y ese cierre de oportunidades en muchos casos orientan a que él solamente visualice una salida, y es la salida incorrecta. Entonces, como criminólogos tenemos que integrar todo, porque de nada va a servir que tengamos una ley que sanciona la conducta, que tengamos tratamientos conductuales adentro de centros penitenciarios como las granjas penitenciarias, si cuando este sujeto salga e intente ser parte de la sociedad le cierra las puertas. Necesitamos integrar el fenómeno criminal y examinarlo desde todas las ópticas posibles para así abordar todos los aspectos esenciales con los cuales sí vamos a lograr una política criminal efectiva. Muy bien, hoy por hoy cerramos este tema. Continuaremos en las próximas sesiones ya evaluando de una forma puntual al delincuente y a la víctima. Gracias por su atención.